Hola querida amiga, querida hermana, gusto de saludarte, que Dios te bendiga, un abrazo para ti, fraternal, con cariño. Agradecida al Señor por nuevamente este miércoles estar compartiendo también la palabra de nuestro Dios. Hace un par de semanas atrás estuvimos viendo y estudiando la lección número 10 que hablaba sobre a través de la cruz conozco el alcance del amor de Dios. Eso vimos la primera parte. Hoy vamos a seguir estudiando acerca de ese amor de nuestro Dios, pero la segunda parte a través de la lección número 11. Así que para que busquen en su libro, lo dejen allí listo en la página 54, que es nuestro texto también de estudio, basado en la palabra bendita de nuestro Dios, allí en Romanos capítulo 8. Nuestro texto allí, base de estudio, lleno de seguridades para nosotras. Seguimos hablando acerca del amor de nuestro Dios, el alcance del amor de Dios hacia nosotras. Y hay algo interesante que encontré en las redes sociales que yo quiero leértelo. Dice, amar a Dios es una actitud que implica voluntad, reflexión y compromiso, es decir, proyectar el amor que Él nos da a través de nuestro espíritu y acciones diarias. En este sentido, hay que amar a Dios como Él quiere ser amado y no como nosotros queramos amarlo. Qué interesante esto. La última parte dice que hay que amar a Dios como Él quiere ser amado y no como nosotros queramos amarlo. ¿Y cómo podemos amar a nuestro Dios? Las instrucciones las tenemos en la palabra de nuestro Dios. Y es la manera que Dios quiere que le amemos, obedeciéndole a su palabra, sometiéndonos a sus dictámenes, sometiéndonos a su voluntad que está escrita acá en esta preciosa palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir en nuestro estudio, pero antes vamos a conversar con nuestro Dios para que Él nos dirija y que nos guíe en toda verdad a través de su Santo Espíritu y que nos aclare cosas en nuestra vida. Y si hay alguna necesidad en ti, querida amiga, que esa necesidad la dejes hoy en la mano de Dios para que Él obre conforme a su voluntad, porque su voluntad siempre es perfecta. Así que comencemos a amar a nuestro Dios obedeciéndole, sometiéndonos en esta hora y diciéndole, Señor, tu voluntad es mejor que la mía. Quiero hacer las cosas, pero a tu manera, Señor, no a mi manera. Que esa sea nuestra actitud en esta tarde al compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Orar, querida amiga, es conversar con nuestro Dios. Y para eso nosotros cerramos nuestros ojos para concentrarnos y sobre todo inclinamos nuestro corazón, disponiéndolo para que Dios también nos hable a través de su palabra. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, un Dios soberano, real, un Dios todopoderoso, un Dios que nos da la posibilidad de estudiar su palabra, un Dios que un día fijó los ojos en nosotras, mujeres pecadoras, para que fuésemos salvas. Ese Dios que nos cambió la eternidad, ese Dios que mandó lo mejor del cielo a Jesús, a este mundo, a morir en una cruz, para salvarnos de todas nuestras maldades. Gracias, Señor. Queremos honrar tu nombre, queremos glorificarte, Señor, a través del estudio de tu palabra. Queremos que el Espíritu Santo sea nuestro enseñador y queremos disponer nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestro ser delante de ti. Lo queremos someter para que tú obres en nuestra vida. Señor, que cada conocimiento que tengamos en esta tarde podamos poner en práctica y de esa manera poder honrarte donde quiera que tú nos pongas, en cualquier circunstancia, en circunstancias alegres, como también en aquellas circunstancias tristes, que tu nombre sea glorificado, porque hay corazones sometidos a ti a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y vamos a estudiar nuestra lección de hoy, confiando que el Señor también abra nuestro entendimiento para poder comprender la Escritura, su palabra y sobre todas las cosas poner en práctica. Ahí tenemos nuestra lección a través de la cruz. Conozco el alcance del amor de Dios. Esta es la segunda parte porque recuerden que la primera la vimos en la lección 10. Pero esta parte a través de la cruz, conozco el alcance del amor de Dios, la vamos a ver, la segunda parte, en la lección 11. Y vamos a ver lo que dice la introducción.
Dice así: hasta aquí hemos visto la profundidad del amor de Dios, que le da la capacidad al hombre caído para poder amarle, y más aún, para que las circunstancias de la vida, aún las difíciles, les ayuden a bien. Recuerden que en la lección 10 vimos un versículo muy importante para nosotros los creyentes, Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y ese concepto de todas las cosas incluyen cosas buenas y cosas malas, cosas alegres y cosas tristes. Dice que Dios puede revertir todas esas circunstancias para bien. Es algo que nuestra mente no alcanza a percibir en el momento de vivirlas, pero el Señor las hace porque es una promesa de parte de nuestro Dios. ¿Qué más dice la introducción? También vimos que Él provee todas nuestras necesidades. Jehová Jireh, ¿se recuerdan? Jehová Jireh significa que Dios provee todas nuestras necesidades, sean materiales, emocionales, sentimentales y sobre todo espirituales. La palabra de Dios en Salmo 37 nos habla de que Él concede las peticiones que están también dentro de nuestro corazón, aquellas que no las divulgamos, aquellas que no decimos. Él provee lo que también está dentro de nuestro corazón, porque Él nos conoce bien y Él lo responde y Él nos da esas necesidades, nos provee nuestras necesidades de acuerdo a su perfecta voluntad. Y la letra B, Él aboga por los escogidos y justificados, y entendemos que los escogidos y justificados hemos sido nosotros, los salvos, las hijas de Dios, los hijos de Dios, los creyentes. Al saber que Él aboga, dice el libro, por sus escogidos, porque Él mismo los declaró justos, pues el Señor Jesús murió y resucitó por nosotros. Además, está a la diestra de Dios intercediendo por todos los que Él mismo rescató. Entonces podemos estar seguras y gozarnos en Él. Entonces nosotras podemos estar seguras en Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro abogado. Él nos salvó y no tan solo nos salvó, sino que ahora intercede por nosotras en los cielos. Recuerden que tenemos un acusador. Y cada vez que nos van a acusar, tenemos un abogado en los cielos. Qué lindo ser defendida por el mejor abogado que puede existir, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso nos puede dar mucha seguridad al vivir el día a día. Vamos a nuestra lección. En Romanos 8, del versículo 35 al 39, Dios nos muestra qué. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Yo quiero que busquen en tu Biblia Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Y mira esta carta de amor, este alcance del amor de Dios que se refleja a través de estas seguridades. Este capítulo de Romanos capítulo 8 es un capítulo hermoso que nos habla del amor de Dios hacia los creyentes y que nos da también las seguridades eternas para vivir día a día, no importa las circunstancias. Mira lo que dice acá la palabra en el capítulo 8, verso 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esa seguridad el Señor la depositó en el momento que hemos creído en Él. Seguridad es eterna. El Señor está con nosotros. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Nada, ni nadie. Veamos lo que dice el libro. Romanos 8, 35 al 39, Dios nos muestra que, y aquí tenemos una letra que es la continuación de lo que venía la lección 10. Se nos habla y nos muestra las circunstancias de la vida. No nos puede separar de su amor.
Nada nos puede separar de su amor, ni los problemas, ni las escaseces nos pueden separar del amor de Dios, ni los disgustos, ni las dificultades, ni los problemas, cualquier índole que sean, nos pueden separar del amor de Dios, porque el amor de Dios es eterno, con amor eterno no te he amado, dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Ese amor eterno es para nosotras también, no es solamente para el pueblo de Israel, es para cada creyente. Dios nos amó eternamente, por algo somos predestinadas también para ser amadas por nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! Ninguna circunstancia de la vida, querida amiga, te puede separar del amor de Dios. El apóstol Pablo, que es el que escribió el libro de Romanos, inspirado por el Espíritu Santo, dice allí tu libro, aclara algunas situaciones que podemos vivir y que aún lo más trágico no nos puede apartar de su amor. Y comienza a enumerarlas. Bien, tenemos las tribulaciones como primera, las tribulaciones o angustia. Dice el libro, escriba en sus propias palabras lo que significan estas palabras. Y tenemos la primera ahí, tribulación. Según el diccionario, significa situación adversa o desfavorable, aflicción muy grande. Eso es lo que significa la palabra tribulación. Recuerden que el libro de Apocalipsis también habla de tribulación, pero está hablando de un periodo de tiempo que dura 7 años. Eso habla de la tribulación y la gran tribulación, que es un tiempo diferente. Lo que nosotros podemos vivir ahora en el tiempo de la gracia también son tribulaciones con ese significado que es una aflicción muy grande en forma personal, ¿ya? Ese es el significado de la palabra tribulación, situación adversa o desfavorable. Y también está la definición de angustias. Y la angustia es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa causada por algo desfavorable, y en el idioma griego significa agonía. La pregunta es, ¿nosotros hemos estado atribuladas o en angustias? Claro que sí, cierto, hemos vivido circunstancias muy difíciles. Ustedes sabían también que muchas veces cuando nosotros nos dejamos las cargas a nuestro Dios y cuando vivimos situaciones adversas, difíciles, aflicciones muy grandes, inquietudes muy intensas, nosotros podemos llegar a enfermarnos también. Y quizás muchas de las enfermedades de creyente ha sido porque no hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, nuestra carga en las manos de nuestro Dios. Y atraemos las enfermedades. Aunque también debemos reconocer que hay enfermedades que han llegado a nuestra vida, no provocada por una tribulación o una angustia, simplemente porque el Señor se quiere glorificar en nuestros cuerpos a través de nuestra fe, para que muchos conozcan a nuestro Dios. ¿Ya? Entonces recuerden eso, muchas veces nos enfermamos, una porque Dios permite la enfermedad para que su nombre sea glorificado, como es el caso de muchas hermanas que conocemos y que oramos por ellas con mucho cariño, pero también hay enfermedades que llegan a nuestra vida producto de que no hemos depositado nuestra confianza, esa carga, esa tribulación o esa angustia en las manos de nuestro Dios. Y ahí acarreamos otras enfermedades a nuestra vida. Entonces tengamos cuidado con eso. Pero dice que ni las tribulaciones o angustias nos pueden separar del amor de Dios. Nada de estas cosas, ni aún el problema más grande nos puede separar del amor de nuestro Dios. Por eso esta es una seguridad hermosa para nosotras. No importa lo que vivas, querida amiga, no importa lo que estés pasando en estos momentos. Dios conoce tu situación y Él está contigo en cada momento y te vuelve a reafirmar a través de la Escritura que no importa la tribulación o la angustia que estés viviendo, nada de esto, nada de lo que estás viviendo te puede separar del amor de Dios, porque Él te escogió, Él te justifica, Él te ayuda, Él te sostiene. Así que, querida amiga, querida hermana, qué lindo es tener estas seguridades eternas, que nada nos puede separar del amor de Dios. Esa es la primera. Vamos a ver lo que dice el libro. Dice, si hay alguien que entiende muy bien lo que significan las tribulaciones, es el mismo Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también padeció momentos difíciles, tribulaciones. Dice allí el libro, Él vino a los suyos y estos no le recibieron. Por el contrario, le rechazaron y le quitaron la vida. Son los judíos.
La angustia es algo que se anida en el corazón y que no siempre es causada por situaciones externas, sino por las cargas que no hemos entregado al Señor. Lo mismo que te venía diciendo, hay cargas que nosotros no entregamos al Señor. Y esa angustia se anida en el corazón y provocan también y se gatillan en algunas enfermedades externas. Así que es importante tener en claro de que el Señor cubre todas nuestras necesidades y que nos ayuda en cada situación, cualquiera que sea, aunque sea la que nos parece que es más difícil. El Señor se puede glorificar en esa situación. Vamos a seguir en el estudio. Tenemos la segunda, que menciona aquí la Escritura en Romanos 8. Habla sobre la persecución. ¿Se ha sentido alguna vez perseguida? Sale la pregunta en el libro. Ahí tú puedes responder sí o no. Hay otro tipo de persecuciones, ¿ah? Persecuciones emocionales, de otros índoles. Miren lo que dice allí el libro. El escritor sabía muy bien lo que significaba la persecución. ¿Quién es el escritor? Pablo, ¿cierto? Dice allí el libro, pues él antes de conocer al Señor fue un perseguidor de la iglesia, pero Dios le cambió para ser un siervo suyo. El apóstol Pablo antes era un fariseo que perseguía a los cristianos, les mandaba matar. Entonces él entendía claramente lo que significa esto de la persecución, porque él mismo perseguía a los creyentes antes de ser salvo, antes que el Señor se encontrara cara a cara con él. Recuerden que la Escritura menciona que el Señor Jesucristo, después que resucitó, se le apareció también a Pablo. Entonces es importante que podamos entender esto, que Pablo antes era un perseguidor de la iglesia, pero Dios lo cambió, lo transformó, lo salvó y él se convirtió después en un siervo de Dios. Él sabía lo que es la persecución. Veamos lo que dice el libro. El Señor Jesús dijo al respecto, y acá hay un versículo de Juan 15:20 que dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Dijo el Señor Jesús, y esta palabra no era para solamente los creyentes en su tiempo, es para nosotras. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, dijo el Señor, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Querida hermana, vivimos tiempos muy complicados. La Escritura dice que vivimos tiempos peligrosos. Y en los originales la palabra peligroso significa doloroso, o sea que la iglesia de Dios antes de ser arrebatada, vamos a vivir momentos complicadísimos y hoy los estamos viviendo. Y tú eres espectadora frente a lo que está pasando en el mundo. Vienen tiempos peligrosos aún más terribles que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Que el Señor nos ayude en esto, que el Señor dirija nuestras vidas. Pero el Señor Jesús mismo nos dijo que si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Vienen elecciones y quizás cambie el rumbo de la vida de creyentes en este país. Otros países están viviendo persecución. Quizás las persecuciones pueden que lleguen a este país. Y no te asombres, porque aquí las cosas no van a mejorar, aunque pongan la mejor política, aunque pongan los más inteligentes al mando. Esta cosa no va a mejorar, porque la Escritura dice que son tiempos peligrosos y vienen tiempos peores. No vienen tiempos mejores. No nos engañemos los cristianos con querer mejorar el asunto del sistema. El sistema está malo y siempre ha estado malo y va a seguir estando malo, independiente de las personas que los cambien o lo traten de cambiar. Ahora la postura del creyente es seguir sirviendo al Señor en medio de estos tiempos peligrosos. Querida hermana, ármate de valor, porque vienen tiempos aún más peligrosos. Por eso debemos de mencionar nuestra fe, por eso que debemos defender no una posición política, debemos defender nuestra fe en Jesús, porque Él fue perseguido y nosotras también podemos ser perseguidas como otros cristianos en el mundo. Dice allí el libro que Dios nos ayude a mantenernos firmes si viene la persecución en nuestras vidas y nunca dudemos
de su amor. Nunca dudes del amor de Dios. Nunca dudemos, aún en tiempos peligrosos y dolorosos, nunca dudemos que Dios nos ama, nos amó, nos ama y nos seguirá amando, porque su amor es eterno. Vamos a seguir estudiando. Dice aquí el tercero: hambre o desnudez. Tercera cosa que podemos vivir, hambre o desnudez. Según Marcos capítulo 11, versos 11 y 12, ¿quién sintió hambre? Acá aparece la respuesta inmediatamente, que es Jesús. Y vamos a ver lo que dice la escritura ahí en el mismo Marcos. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿tuvo qué? Tuvo hambre, dice la escritura. El Señor Jesús también tenía necesidades físicas, Él también tuvo hambre. Entonces, qué lindo saber que nuestro Dios también se identifica con las cosas que nosotros vivimos. Y muchos creyentes en el mundo están viviendo esto, que es también un problema muy grave, que es el hambre o la desnudez. Hay países muy pobres que están sufriendo de hambruna, y entre ellos hay muchos creyentes. Entonces el Señor Jesús conoce la necesidad de las personas como también de sus hijos. Veamos lo que dice el libro. Si Él sintió hambre, ¿nos podrá entender cuando experimentamos lo mismo? Claro que sí. Claro que sí, ¿cierto? El Señor nos comprende completamente cuando nosotros tenemos necesidades. Dice el libro, también lo experimentó muchas veces el apóstol Pablo, pero aún así tenía la convicción de que el amor de Dios era permanente en su vida. El apóstol Pablo también sintió hambre y desnudez. Recuerden que él anduvo en naufragio, que él tuvo que sufrir también por predicar a ese Cristo resucitado. Y por lo mismo, él en ningún momento dudó del amor de Dios, al contrario, esta era la convicción de vida. Por eso que dice allí el libro, que él tenía la convicción de que el amor de Dios era permanente en su vida. Querida amiga, querida hermana, lo mismo debe suceder en nosotras. Mientras más pruebas, más debemos demostrar nuestra convicción de fe en aquel a quienes hemos creído. Nuestro Dios, ese Dios que derramó su amor, y su amor fue a través de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bien, vamos a nuestro cuarto punto. ¿Qué circunstancia no nos puede separar de ese amor entregado por nuestro Dios, que está relacionado con Romanos capítulo 8 del 35 en adelante? La cuarta circunstancia que no nos puede separar del amor de Dios es esta: peligro o espada, como dice también la Escritura, peligro o espada. Vamos a ver allí en Juan 19, 34, ¿quién sufrió esto? ¿Peligro o espada? Ahí dice el versículo, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús sufrió peligro y también la espada que traspasó su costado, pero Él en ningún momento dudó del amor de su Padre. Tampoco lo debemos hacer nosotras, querida hermana, querida amiga. Vienen tiempos aún más complicados en nuestra sociedad. Nosotros como iglesia estamos esperando el arrebatamiento, pero mientras esto no ocurra, vamos a vivir momentos también muy complicados, y quizás podamos vivir en nuestro país lo que están viviendo ya otros cristianos en el mundo: persecuciones, como también peligro o espada. Siempre recuerdo ese testimonio de aquel chico que fue adoptado por un misionero que se convirtió a Cristo en el Medio Oriente. Cuando hubo un atentado terrorista, su papá lo comenzó a buscar y lo encontró en un hospital, vendado entero, herido. Y este chiquitito lo primero que le dice a su papá: papito, yo nunca negué a Jesús. Y eso quedó marcado en mi corazón. ¿Cuántos creyentes hoy en día están siendo asesinados? ¿Cuántos creyentes están viviendo peligro o espada en otros lugares del mundo? ¿Y cuántos creyentes van a vivir esas circunstancias quizás tan cerca en nuestro medio?
querida hermana, que nos preparemos para nunca negar esa fe maravillosa que hemos depositado en Jesús. Dice allí el libro, el Señor Jesús sufrió peligro y también espada, pero Él en ningún momento dudó del amor de su Padre. Nunca dudemos del amor de nuestro Dios, porque la palabra nos dice que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Querida amiga, querida hermana, hemos visto 4 circunstancias que no nos pueden separar del amor de Dios. La primera de ellas, las tribulaciones o angustias, las persecuciones, el hambre o desnudez, peligro o espada. Ninguna de estas cosas nos puede separar de ese amor maravilloso que Dios nos entregó a través de Jesús. Querida amiga, estas son seguridades eternas que las tienes que atesorar en tu corazón, porque vivimos tiempos peligrosos y esos tiempos se transforman en tiempos dolorosos para los creyentes, para la iglesia de Cristo. Así que mientras estemos en el último minuto de nuestra existencia acá en esta tierra, antes que Cristo nos venga a buscar, vivamos para Él, confiando que Él nos tiene de su mano, que Él está con nosotros todos los días, porque Él lo prometió. La palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, del 1 en adelante, dice, también debes saber esto, hermana, amiga, también debes saber esto, pon atención, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Querida hermana, vivimos estos tiempos. Este es el escáner de nuestra sociedad. Hoy lo estamos viviendo, lo estamos percibiendo, pero a la vez como percibimos estos tiempos peligrosos, también percibimos que Cristo viene pronto por nosotros. Maranata, querida amiga, Cristo viene por ti. Que Dios te bendiga.